Muy buenas tardes. Hola Oscar, buenas tardes, ¿Qué bienvenido. tal? ¿Cómo está, don Mario? Bien, gracias. Hola Miguel, Freddy, Mucho gusto, Ronald, don Mario. Buenas noches. bienvenidos, buenas noches. Buenas noches a Feliz año, todos. don Mario. Mucho gusto. Igualmente para ustedes, Wilson, Sí, aquí. Eileen, aquí está Pablo. Buenas noches, don Mario. Bienvenidos todos. Feliz año para todos. Muchas Gracias, don gracias. Mario. Igualmente, don Mario. Gracias, don Mario. Feliz año. Gracias, igualmente. Buenas noches. Hola Buenas noches, Ronald, don Mario. Buenas bienvenido. noches a todos. Bienvenidos. Sí, buenas noches. Adelante. Ahí está Willy. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, don Mario. Hola, ¿cómo estás, Leonel? Bien, don Mario. ¿Y usted qué tal está? Bien, gracias a Ahí Dios. está. Qué bueno. ¿Cómo seguiste, Leonel? Pues gracias a Dios ya estoy bien, ya negativo y pues solo con unas secuelas, ¿verdad? Que siempre las hay. Una que del chorro de voz que tenía de Jorge Negrete, solo me quedó el chisguete. Sí, todavía. Y la otra es que tengo una mini úlcera o gastritis de tanta pastilla que estuve tomando, pero había que el ibuprofeno es unas dosis altas y diarias y había que hacerlo, ¿verdad? Pero ya se te oye bastante bien. Gracias Miguel. Ya mañana tenemos nuestro círculo también. Ah, ok, perfecto. Ajá. Esperamos un par de minutos. Solo una consulta, don Mario. La clase que tenemos hoy es la número 14, ¿verdad? La número 13, porque 13. la última que había dado era Comunión de los Santos, era la número 12. Ah, ok. Gracias. Muy bien. Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a rezar el Ave María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era un principio, Era en el ahora y principio, siempre, ahora y por los siempre, siglos de los siglos. Amén. Amén. San Gabriel, Ruega por nosotros. San Pablo. Ruega por nosotros. Muy bien, vamos a abordar hoy, reanudamos nuestras clases, entramos en el tema número 13,
vamos a tocar el perdón de los pecados. En realidad estamos ante la alegría del perdón de Dios. Saben ustedes que Cristo, que tiene el poder de perdonar los pecados, tal como lo manifiesta él mismo en la curación del paralítico que le descuelgan desde el techo, pues quiere dar ese poder a sus discípulos cuando les entrega el Espíritu Santo. Es decir, el mismo domingo de resurrección les dio ese poder. Y ese poder se los entrega soplando sobre ellos y diciéndoles que reciban al Espíritu Santo. Los pecados que perdonen en la tierra serán perdonados en el cielo, y los que retengan en la tierra serán retenidos en el cielo. En el dibujo de la diapositiva a mano izquierda, pues tienen los 7 pecados capitales: la soberbia, la gula, la avaricia, la lujuria, la ira, la envidia, la pereza, y ya iremos viendo poco a poco el combate. Entonces Jesús los envía a bautizar y a perdonar los pecados a todos. El texto de referencia es Juan 20, 22, 23. Ahí está instituido el sacramento de la confesión. Bien. Entonces, los 7 pecados capitales tienen 7 virtudes opuestas. A la soberbia se opone la humildad, a la avaricia se opone la generosidad, a la lujuria la castidad, a la ira la mansedumbre, a la gula la templanza, a la envidia la benevolencia, y a la pereza se opone la diligencia, hacer las cosas con amor de Dios. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos adelante. Cuando San Pedro da su primer discurso el día de Pentecostés, lo recoge el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 38. Ellos le preguntan: ¿y qué tenemos que hacer? El Señor les contesta claramente que hagan penitencia. Las obras de penitencia son las obras para reparar por nuestros pecados. La Iglesia conoce 2 modos de perdonar los pecados. El primer modo es el bautismo. Ricardo, fuerte abrazo. Marco Silva desde Machala, Ecuador, te mando un saludo. Está viendo que Ángel decía que hoy es tu cumpleaños, Ángel Cienco. Éxitos, hermano, pues. Voy a silenciar. Muy bien. Bien, entonces el primer modo es el bautismo, que es el primero y el principal de todos los sacramentos, por el que se nos perdonan todos los pecados hasta el día en que nos bautizamos. Hay gente que se bautiza adulta y pues empieza a partir de ese momento la nueva cuenta. Obviamente tienen que estar arrepentidos. Pero el segundo modo es el sacramento de la penitencia. Y en este modo, el bautizado se reconcilia con Dios y con la Iglesia, acusándose de sus pecados y pidiendo ser absuelto. Bien. Cuando se nos perdonan los pecados, quienes actúan en nosotros, en la Iglesia y a través de la Iglesia, son 2 personas de la Santísima Trinidad: nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Y esta actuación es una actuación que nos lleva a Dios Padre. Bueno, no hay ninguna falta que la Iglesia no pueda perdonar. Por eso dice el Catecismo de la Iglesia en el número 982, que Dios puede perdonar siempre, y siempre lo ha querido hacer si el hombre se convierte y pide perdón. Por tanto, hace falta las 2 cosas: pedir perdón con ánimo de convertirse. Entonces, ¿para qué actúa la Iglesia? Para que todos estemos más cerca de Cristo. O sea, que la Iglesia es instrumento de santidad e instrumento de santificación. Cuando le presentan a Jesús a la mujer sorprendida en adulterio y le dicen que pues Moisés había ordenado
que se les diera muerte a pedradas, Jesús empieza a escribir en el suelo y no contesta. Como ellos insisten, Jesús se pone de pie y dice que esté libre de pecado, que tire contra ella la primera piedra. Bueno, ¿por qué escribe Jesús en el suelo? Porque Él es el legislador. Y por tanto, por encima de Moisés está el mismo Cristo. Una vez que se fueron todos y se queda a solas Jesús con ella, le dice, nadie te ha condenado, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Bien, entonces nosotros luchamos por vivir santamente. Y tenemos como auxilio, tenemos siempre esa maravilla que es la maravilla del perdón de Dios. Entonces, nuestro Señor, que pues indudablemente quiere que con nuestra palabra ayudemos y con nuestro ejemplo a los demás a estar cerca de Cristo y se conviertan, espera que nosotros cooperemos. Bien, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo son 3. Estos son los actos del penitente. Primero, contrición, que quiere decir arrepentimiento, dolor de amor. Segundo, confesión, que quiere decir acusarse de los pecados, no genéricas, sino de modo concreto, que uno cometió, de todos los que uno, después de un diligente examen, se acuerde, y cumplir la penitencia, a lo cual se le llama satisfacción. Vamos a ir de uno en uno. La contrición es un dolor del alma que lleva consigo detestar el pecado cometido y que lleva consigo estar resueltos a no volver a pecar. Así lo describe el Catecismo de la Iglesia en el número 1451. Entonces uno se prepara para recibir este sacramento haciendo un buen examen de conciencia. ¿Y cómo hace ese examen? A la luz de la palabra de Dios. Entonces, para el examen de conciencia nos guiamos por el decálogo, que es una forma de hacer el examen de conciencia, agarrar los 10 mandamientos y examinarse. Nos podemos guiar por las bienaventuranzas, pues hay un examen de conciencia hecho según las bienaventuranzas, y también podemos pues recurrir a la catequesis moral de los evangelios, de las cartas de los apóstoles y de las enseñanzas de los apóstoles. Y este es el modo como vamos nosotros preparándonos. Ahora, es parte esencial de este sacramento la confesión de los pecados hecha al sacerdote. Porque si solo hiciéramos examen, pero nosotros no tuviéramos pues la disposición de confesar esos pecados y pensáramos que ya los confesé con Dios, entonces estaríamos faltando a lo que el Señor nos indicó. Cuando en Juan 20:23 da el poder a unos hombres concretos que como no son eternos, tienen que transmitir ese poder a otros sacerdotes que van a ir ordenando. Bien, entonces, cuando uno se confiesa, tiene que enumerar los pecados mortales de que tenga conciencia. Incluso aquellos que le parezca que son muy ocultos, porque solo han ocurrido en el pensamiento y en el deseo, y no han tenido manifestaciones exteriores. Entonces, particularmente son los que se cometen contra los últimos 2 mandamientos del Decálogo. De esto nos habla el libro del Éxodo, capítulo 20, y Mateo 5:28. En resumen, no codiciarás los bienes ajenos, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Bien, entonces, ¿por qué nosotros confesamos los pecados? Porque queremos someternos al juicio de Jesucristo. Y el juicio de Jesucristo lo ejercita la Iglesia por medio del sacerdote. Por tanto, el sacerdote, una vez que los hemos acusado de los pecados, prescribe al penitente qué obras de penitencia va a hacer y lo absuelve de sus pecados.
Entonces, ¿cómo combate el penitente el pecado? ¿Qué armas tiene? Tiene las armas que le da la virtud de la humildad y las armas que le da la obediencia. Por tanto, ese obedecer la penitencia que me pusieron es un acto de humildad. Hacerla cuanto antes la penitencia también es un acto de humildad, no dejarla para después. Por eso, llegamos de este modo al tercer acto del penitente, cumplir la penitencia. Por tanto, el sacerdote absuelve de los pecados, sí, pero la absolución, aunque quita el pecado y quita la pena eterna, no remedia los desórdenes causados por el pecado. Es decir, queda en el alma una herida. Esos desórdenes hay que expiarlos, hay que satisfacerlos de manera apropiada. Esta satisfacción se llama también penitencia. Esta penitencia no se circunscribe solo a lo que las obras que el sacerdote nos aconsejó hacer. Podría decirnos que recemos una oración, podría decirnos que asistamos una vez a la Santa Misa, pero podría decirnos también que pues hagamos una limosna a los pobres, entonces no lo vamos a dejar para después. Y desde luego que hacer la penitencia lleva consigo un proceso de cambio en la conducta, un proceso de cambio en la conducta que es conversión, exige lucha. Bueno, entonces hay unos pecados que se llaman pecados contra el Espíritu Santo. Y cuando uno lee en la Sagrada Escritura que esos pecados no se perdonan, vamos a ver qué es lo específico de esos pecados y por qué se afirma que no se perdonan. Lo específico de esos pecados es la impenitencia, es decir, la persona no quiere reconocer que pecó y por tanto no hace penitencia. Esa persona, en consecuencia, rechaza la necesidad de convertirse, tiene endurecido su corazón. Eso significa que el pecado es imperdonable porque uno mismo lo hace imperdonable. Yo no me quiero convertir, yo no quiero reconocer mi pecado. Bueno, Marcos 3, 29, Mateo 12, 32 y Lucas 12, 10 nos hablan de los pecados contra el Espíritu Santo. Ahora, está claro que la expresión es la siguiente: todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. Entonces, no hay límites a la misericordia de Dios. O sea, Dios nunca se niega a perdonarnos. ¿Dónde están los límites? Los límites a acoger la misericordia de Dios los ponemos nosotros. Y no queremos acogernos a la misericordia de Dios cuando no nos queremos arrepentir. Cuando rechazamos el perdón de Dios y rechazamos la salvación ofrecida por el Espíritu Santo. De esto habla el Papa Juan Pablo II en la encíclica, no es en la encíclica, iba a decir Dominum et Vivificante, sino que es en la Dei Verbum, en el número 46. Bueno, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué yo no quiero arrepentirme? ¿Por qué yo no quiero rectificar? Porque tengo el corazón endurecido. Y este endurecimiento puede ser progresivo y puede llegar hasta el punto de que yo no quiero ser salvado. Por tanto, no quiero ser salvado, quiere decir, quiero condenarme, quiero perder mi alma. Bueno, entonces, ¿qué pasa si uno dijera que uno se da a sí mismo el perdón? Pues no se puede. Igual que uno no se puede dar a sí mismo la vocación. Uno puede descubrir la propia vocación, pero yo no puedo darme la vocación, tampoco puedo darme el perdón de los pecados. Entonces, el alma es un terreno sagrado, solo Dios puede poner ahí su mano. Bien, entonces, ¿qué papel tiene el director espiritual o los padres? Pues no es un papel invasivo, ni en la vocación, ni en el discernimiento de la vocación, ni tampoco en el discernimiento de los pecados que uno tiene.
Por tanto, en estos casos nos pueden sugerir, examínate sobre tal cosa. Piensa si has caído en tales pecados. Sí, pero el último discernimiento lo hacemos nosotros. Por eso, así como no se fuerza a una persona a seguir un camino vocacional, tampoco se fuerza a nadie a confesar los pecados que tiene, diciéndole, tú tienes tal pecado. Bueno, pues hay que lograr que la persona lo vea. Igual que hay que lograr que la persona, si es llamada, advierta y acepte que es llamada. Sí, pero no podemos imponerlo. Bueno, entonces, los textos de la Sagrada Escritura que responden a lo que yo les he explicado hoy son estos que están aquí. Éxodo 20:17 es el primero. Mateo 5:28, Juan 20:23, Hechos 2:38. Bien, entonces, si ustedes piensan que he ido muy rápido en lo que les he explicado, por favor díganme y pregunten lo que haga falta que les explique. De todos modos, yo en este momento, si no me dicen nada, quitaré las diapositivas para que procedamos al diálogo y poder escuchar las dudas que ustedes tengan. Ok. José Briz, tienes la mano levantada. Adelante, Gracias, José. don Mario. Don Mario, los pecados contra el Espíritu Santo Sí. son tan graves que a mí sí me gustaría profundizar un poquito en ese tema. Tal vez con ejemplos o alguna meditación que podamos hacer, don Mario, por favor. Bien, muy bien. Entonces, los pecados contra el Espíritu Santo son los pecados que cometemos por dureza. O sea, yo no quiero reconocer, por ejemplo, una persona que no quiere reconocer que robó. Bueno, pues si no lo quiere reconocer, pues no lo podemos obligar a que lo reconozca, pero podemos llevar a esa persona a una progresiva manera de examinar su conciencia hasta que por su propio pie llegue. Y a veces hay que darle algún texto para que medite, ¿verdad? Hay personas que no reconocen, por ejemplo, que fueron infieles en su matrimonio. Bueno, pero pues si como fruto de aquella infidelidad hay hijos, pues más claro no puede estar de que sí, que fueron infieles a su matrimonio. Bien, por algún motivo no logro, aquí está ya. Ok, vamos a ver, voy a quitar las diapositivas. Aquí está. Entonces, si uno se suaviza, pues ya no está en esa falta, ¿verdad? Exactamente, así es, así es. O sea que hay personas que en efecto han caído en esos pecados, pero lo reconocen y piden ser absueltos. Bueno, en ese caso no hay ya ese pecado, ya lo reconocieron, por tanto están dispuestos a rectificar y a enmendarse. ¿Ok? Cuando la oportunidad está en vida, don Mario, o porque uno a veces... Evidentemente hay que hacerlo en vida, ¿verdad? Porque si uno no lo hace en vida, pues entonces uno puede morir impenitente. Por eso es importante hablar de este tema, porque no quisiéramos morir de modo impenitente. ¿Ok? Sí, es que como uno a veces ora por las almas del purgatorio. Sí. ¿Verdad? Pero en este caso es algo que uno debe hacer en vida. Bueno, a lo que me refiero es que cuando uno ora por las almas del purgatorio, cosa que es magnífica y muy recomendable, pues ese orar por las almas del purgatorio lo que lleva consigo pues es pedir por aquellas almas que murieron en gracia de Dios, pero que no desarraigaron suficientemente las raíces de su pecado, pero murieron en gracia de Dios. En cambio, el que muere en
con un pecado contra el Espíritu Santo es que no muere en gracia de Dios. Sencillamente esa persona pues no quiere reconocer que está en pecado. Imagínate un hombre que cayó en apostasía, abandonó la verdadera fe y no quiere reconocer que abandonó la verdadera fe. Bueno, pues esa persona no se le puede absolver hasta que no lo reconozca. Pero eso es en vida. En cambio, las almas del purgatorio son almas que murieron arrepentidas de todo lo que hicieron. Quizá no aprovecharon bien las circunstancias para poder limpiar las raíces, pero eso es otra cosa. ¿Ok? Muchas gracias, don Mario. Muy bien. Veo que Juan tiene la mano levantada. Juan Herrera. Adelante, Juan, si quieres Sí, poner. muy buenas noches. Buenas noches, don Mario. Yo tenía una duda sobre el decálogo y las bienaventuranzas que usted mencionó. Sí. Existen 3 libros de leyes de lo que se estableció en la alianza con Moisés, que, bueno, en el Éxodo, Números y Deuteronomio, ¿verdad? Sí. Yo quería ver en qué momento hubo una transición de esas leyes a lo que hoy conocemos como el decálogo o solo las bienaventuranzas. Bueno, porque lo que pasa es que cuando viene Jesús, entonces Jesús dice, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a darles plenitud. ¿Y dónde les da plenitud Jesús? En las bienaventuranzas, en la última cena, también ahí les da plenitud en la última cena. Les da plenitud en todas sus enseñanzas que van apareciendo en el Evangelio. Habéis oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo os digo que. ¿Ok? Entonces, cuando viene Jesucristo, queda perfeccionada la ley. Por tanto, lo que está en el Antiguo Testamento de las leyes que obligaban a los judíos, a esas leyes no han sido abolidas, sino perfeccionadas. Por tanto, Jesús dice, bueno, no se conformen ustedes con amar solo a sus amigos, no, es que tienen que amar a todos, también a sus enemigos. ¿Te queda ya más claro? Sí, muchas gracias. Las bienaventuranzas están escritas en Mateo 5. Gracias, don Mario. Y yo les voy a compartir un librito de el examen de conciencia según las bienaventuranzas. Se lo voy a enviar a Julio y Julio me hará el favor de compartírselos a ustedes. Muy bien. Bien, ahora tenía la mano levantada también Wilson. Sí, buenas noches, don Mario. Buenas noches, Wilson. Una consulta. Sí. Cuando decimos el perdón de los pecados es en vida. Sí. Por ejemplo, los hermanos separados, como les decimos, ellos no creen en el perdón de los pecados. Estaríamos diciendo que solo o tal vez lo entendí mal, pero solo los católicos entonces iríamos al cielo o al purgatorio. No, si un hermano separado tiene grandes barreras mentales para, pues, acceder a la Iglesia Católica, acceder a la confesión, pero vive conforme a los dictados de la conciencia y por tanto respeta la ley de Dios, se salva por la fe de la Iglesia, que practica sin conocerla. ¿Ok? Tiene barreras que le impiden conocerla, pero sí se puede salvar. ¿Ok? También la otra duda que tenía un Mario decía que perdón, si pueden apagar algún micrófono que se oye en voces. Sí, Wilson. Perdón, que uno tiene que ser específico en el examen de conciencia. Digamos, a veces hay personas que pues no se recuerdan exactamente de todos sus pecados. Me imagino que eso es precisamente cuando se va al purgatorio, imagino, ¿no? No, cuando una persona no se acuerda, pero empieza a hacer examen de conciencia, quizá en esa primera confesión no tiene en su cabeza todo, pero luego empieza a practicar la confesión con más frecuencia y poco a poco se va haciendo luz. Y
Lo que no se puede hacer es decir, bueno, yo me acuso de todos los pecados contra el sexto mandamiento. Bueno, pues tienes que especificar, ¿verdad? Yo me acuso de todos los pecados contra el cuarto mandamiento. Bueno, pues hay que especificar, porque ahí caben muchas cosas. O contra el séptimo mandamiento. Bueno, eso quiere decir no robar. Bueno, ¿qué robaste? ¿Qué cantidad tiene? ¿Verdad? ¿Cuántas veces robaste? ¿Te has propuesto devolver? Es decir, hay que especificar, porque si no, casi que va uno a la confesión y dice, me acuso de todos los pecados cometidos contra los 10 mandamientos. Pero eso es tan genérico que no sirve para nada. ¿Ok? Ok, perfecto, Mario. Bueno, Willy. Buenas noches, don Mario. Buenas noches, Willy. Una duda en cuanto al tema de la penitencia y la enmienda. Hay pecados que han causado dolor y desastres, por decirlo así, en otras personas. Sí. Y tal vez uno alcanza una vida que está buscando la santidad y se va tratando de perfeccionarse y cambiando todas sus actitudes en base a los pecados capitales. Pero ¿qué pasa con ese daño que quedó causado por el pecado en otras personas? Por ejemplo, cuando usted habla de infidelidad en las esposas, en los hijos, ¿cómo se puede remediar eso? Bueno, pues todo eso se remedia en la medida en que esa persona empieza a dar testimonio de conducta fiel, testimonio de rectificación. Por tanto, es una manera de enmendar. Ahora, hay daños que no se pueden reparar directamente. Por ejemplo, alguien que hizo un aborto, o que se practicó un aborto, o que pagó un aborto. Bueno, pues esa persona, aparte de confesarse, será muy bueno que trabaje a favor de la vida, porque la vida no se la puede devolver a la criatura a la que se la quitó, ¿verdad? Lo mismo cabría decir de alguien que mató a otra persona, no un infante en el vientre de su madre, sino que, y tampoco en defensa propia, sino que sencillamente le quitó la vida. Bueno, pues tienen que trabajar a favor de la vida y defender la vida. Aparte que en algún caso, pues también hay indemnizaciones económicas si es que pues aquello es una cosa pública, ¿verdad? Muy bien. Gracias, don Mario. Ok, vamos a ver, Pablo. Buenas noches, padre. Buenas noches, mire, Pablo. A mí le cuento algo rapidito antes. Yo hasta que comencé con los medios de formación, aquí con la hora, yo pensaba algo que me fue ya esclarecido, que era saliendo de la confesión, me atropellaba un auto y yo iba directito al cielo. Sí. Él no tenía claro la expiación, pero ahí me salta una duda. ¿Qué tanto? ¿Cómo saber cuánto uno debe expiar? Si hay alguna medida al respecto, ¿cómo saber ese tema? Eso, o en primer lugar. En segundo, otra pregunta es, si tenía entendido, pero entiendo que eso ha cambiado, que habían algunos pecados que solo el obispo o solo el papa podía perdonar. Eso entiendo que ha cambiado, padre. Bueno, entonces lo primero, ¿qué tanto tiene uno que expiar? Pues yo creo que uno nunca dejará de hacer obras de arrepentimiento mientras esté en esta vida. El caso concreto que tú decías, bueno, y si saliendo de confesarme me atropella un carro y me muero, bueno, pues seguramente en esa forma de muerte hay tanta expiación, ¿verdad? Que el Señor se la conmuta a uno por una expiación, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque eso genera mucho dolor. En uno puede ser que haya sido muerte súbita y que uno no ha sentido dolor, pero en todos los seres queridos, pues sí, ¿verdad? Entonces eso también es una expiación. En cuanto a la segunda pregunta, pues los pecados llevan consigo anejas unas penas, hay pecados que están además sancionados con una excomunión. Hay excomuniones que antes solo podía levantar el obispo o los sacerdotes que el obispo designara. En concreto, la excomunión en casos de aborto, desde el año de la misericordia, el Papa quiso que todos los sacerdotes tuviéramos la potestad de levantar esa excomunión. Eso quiere decir, ya no hace falta recurrir al obispo. Pero hay casos en los que hay que recurrir al Papa mismo, a través del confesor. El confesor no dirá pues el nombre de la persona, pero sí dirá la circunstancia.
¿verdad? O imagínense ustedes un sacerdote que viola el silencio del el sigilo sacramental. Bueno, pues tiene que recurrir a la Santa Sede, a la penitenciaría apostólica, para pedir que se le levante esa excomunión y y se le diga una penitencia. Bien, la persona que atenta contra la vida del Papa, ¿verdad? Pues también tiene una excomunión. Y en este caso solo el Papa la puede levantar. Cuando Juan Pablo II va a visitar a la cárcel a su victimario, pues el otro no era ni siquiera cristiano, ¿verdad? Es un musulmán, pero el gesto de ir a perdonar y hablar con él tenía mucha importancia. Con eso yo creo que ya te queda más claro, ¿sí? Mucho más claro, muchas gracias. Muy bien, parece que Danilo tenía todavía alguna pregunta, luego sigue Klaus y Freddy, porque entiendo que Willy ya preguntó. Buenas noches, don Mario. Le saluda Danilo. Buenas noches, Danilo. Sí. Cuando vemos todo esto del perdón de los pecados, solo pensamos, digamos, en lo que inmediatamente va a pasar, que es que mis pecados me serán perdonados y que obtendré un estado de gracia, ¿verdad? Sí. Pero al ir frecuentando la confesión semanalmente, sí. Se va sintiendo mucho más, ¿verdad? Pero no, digamos, yo hasta ahorita lo he empezado a experimentar que me he estado confesando claro. Semanalmente, ¿verdad? Cuando voy al círculo. Sí. Digamos que la pregunta es, ¿qué va a suceder gradualmente si esto sigue sucediendo semanalmente? ¿Ese estado de gracia en qué se va convirtiendo? Me imagino se va convirtiendo en virtud Bueno, lo que pasa es que cuando una persona ya no tiene pecados graves, porque ya ha alcanzado la gracia de Dios para no caer en pecados graves, seguirá teniendo pecados leves. Y esos pecados leves no quitan la gracia, pero cuando uno se acusa de eso, poco a poco va creciendo mucho más en las virtudes, va creciendo en la intimidad con Dios, su alma se va volviendo mucho más delicada, espiritualmente hablando, y en ese sentido, pues va creciendo en santidad y en hacer el bien al prójimo. Excelente, muchas gracias. Muy bien. Vamos a ver, Freddy y luego Klaus. Gracias, don Mario. Buenas noches. Solo para hacernos una idea con respecto a a los pecados que únicamente el Papa es el que puede pues, levantar esas excomuniones, sí. Ajá. Solo para hacernos una idea, como sí. ¿Cuáles otros podrían ser, don Mario? La profanación de la Sagrada Eucaristía, por ejemplo, ¿verdad? Es un pecado tan grave. Un sacerdote que atenta matrimonio y no ha recibido la dispensa de sus compromisos, ¿verdad? Pues son pecados tan graves que hay que recurrir al Santo Padre a través de la penitenciaría apostólica. ¿Ok? Muy bien. De todos modos están detallados en el Código de Derecho Canónico. Muy bien, de acuerdo. Muy bien. Vamos a ver, Klaus. Don Mario, ¿cómo está? Hola, Klaus, buenas noches. No, yo tengo varias, pero pecados que no se saben conocidos. Usted hablaba de que a partir del bautismo ya existía el perdón de los pecados, pero sí existen pecados que uno o que alguien haya cometido sin ¿cómo se dice? Conocimiento alguno. Bueno, cuando uno para cometer un pecado hace falta tener plena conciencia de que lo está cometiendo. Y hace falta consentir. Y hace falta saber que es materia grave. Si uno no lo sabe, pues ahí hay una ignorancia, ¿verdad? Que hay que ver si es culpable o es una ignorancia involuntaria, porque uno es muy rudo. Pero si no se saben cómo se perdonan. Bueno, entonces, obviamente Dios no va a pedir las mismas cuentas a una persona muy instruida y muy formada que las cuentas que puede pedir a alguien que no ha tenido
ninguna formación o ninguna instrucción, ¿verdad? Al que mucho se le da, mucho se le pide. Y el adulterio, por ejemplo, una persona que se divorcia bajo la ley y después anda con otra pareja. Sí. Bien, esa persona está en concubinato público, ¿verdad? Y esa persona, por mucho que haya recibido pues un divorcio civil y que el Estado haya juzgado que ahí hay divorcio, no se ha roto el vínculo. Y como no se ha roto el vínculo, pues el matrimonio sigue existiendo, aunque fuera solo un matrimonio natural, ¿verdad? No digamos un matrimonio sacramento. Ese pecado sí trae muchas consecuencias de más Por pecados. supuesto, y tendrá que arrepentirse de eso. Lo que no puede pretender esa persona es recibir la absolución y seguir viviendo en concubinato. Correcto. La única excepción a esos casos es cuando están unidos en segundas nupcias sin sacramento y no se pueden separar porque hay niños chiquitos o porque están muy viejos y enfermos. Entonces se pide separación de lecho, pero no de techo. Y pueden confesarse y comulgar en algún lugar donde no es conocida su situación para no generar escándalo. Ya. Y la otra es pecados contra el Espíritu Santo, es la blasfemia, ¿ah? Habíamos blasfemiar. Sí, pero esos, en resumen, son por endurecimiento personal. No, pero yo digo, por ejemplo, lo que usted hablaba en el retiro, de las noticias, por ejemplo, de las cosas que le están sacando al Papa, que uno ahí no debe juzgar a eso, sino que uno debe respetar lo que el Espíritu Santo ha dado, porque el Papa viene por medio del Espíritu Santo, es elegido por medio del Espíritu Santo. Entonces, ese sí es un grave, grave pecado, ¿ah? Lo malo es que hay mucha gente en nuestra religión. Adjudicarle al Papa algo que no ha dicho es un grave pecado, claramente. Sí, pero hay mucha gente que está en nuestra religión que aún así ataca al Papa y no se está dando cuenta del gran pecado. Sí. Bien, eso es así y lógicamente, como no se dan cuenta, pues hay un proceso para que lo advierta. Tiene que darse un proceso. Alguien tiene que dar algún paso para que se dé esa advertencia. Okay. Muy bien. Gracias, Mario. Ok, se ve que Willy tenía alguna otra pregunta. No, Mario, perdone, en el tema que decían del desconocimiento del pecado, yo recuerdo haber escuchado alguna vez que el no saber que uno está pecando o desconocer el pecado, sí. ¿Cómo se interpretaría esto? Es decir, hay gente que vive haciendo cosas que piensa que no son pecado, por ejemplo, las relaciones sexuales prematrimoniales. Sí, pero eso es hacer violencia a la propia conciencia, porque la voz de la conciencia normalmente se lo dice a uno. Lo que ocurre es que Dios tiene en cuenta también los influjos que hay en el ambiente, ¿verdad? O sea que la conciencia se deforma por dos motivos, el propio juicio o bien el influjo del ambiente. Y puede ser, ¿verdad?, que alguien crezca en un lugar y en un ambiente en donde parece que todo eso es natural. Bueno, pero Dios da oportunidades a esas personas para salir de esos ambientes y llegar a descubrir si aquello realmente era natural o no lo era, ¿verdad? O sea que Dios es infinitamente justo y a todos da oportunidad. Y ese podría interpretarse, digamos, el creer que algo no es pecado como un influjo del diablo en la conciencia de las personas. Bueno, yo creo que hay muchos factores, ¿verdad? Y hay que ver si la persona tiene su conciencia deformada por ignorancia voluntaria o una ignorancia involuntaria. O sea, hay gente que tiene ignorancia invencible y hay gente que tiene la ignorancia vencible. Eso es lo que hay que valorar. Por eso es que no se pueden dar pues, recetas. En la moral no hay recetas. Y un médico nunca receta genéricamente a 10 pacientes de una vez, no los puede examinar a cada uno, les doy la misma receta a todos. No, tiene que hacer la historia de cada uno. Pues el sacerdote igual, ¿verdad? Tiene que ver las circunstancias del penitente. Y Dios, que es infinitamente bueno y justo, también las tendrá en cuenta.
Okay. Y otra duda, digamos, en ese tema de las segundas nupcias, si por alguna razón las personas deciden no vivir con separación de lechos y a pesar de, y perseveran en la intimidad y aunque sean que asistan a la iglesia, no pueden comulgar, pero llevan una vida, llevan una vida, digamos, tratando de alcanzar la santidad, aunque está esa parte. ¿Cómo termina ese punto con esas personas al final? Es incompatible al luchar por alcanzar la santidad y seguir viviendo en concubinato. O sea que la separación del lecho se tiene que dar. Puede ser que no se dé de techo, ¿verdad? Y eso, evidentemente, hay circunstancias que desaconsejan la separación de techo, pero la del lecho, pues, tiene que darse. O sea, ahí no hay ninguna dispensa de ninguna clase. A no ser que sean tan viejitos que sería incapaz de tener por impotencia recíproca, ¿verdad? Sí. Muy bien. Gracias. Muy bien. Se ve que Danilo tenía alguna otra pregunta y Freddy. ¿Sí, Danilo? ¿Qué sucede con las personas ateas? ¿Eso es dureza también hacia el Espíritu Santo o eso es... Sí. El ateísmo siempre es culpable. ¿Por qué? Pues porque Dios se revela como creador a través de la misma naturaleza. Por tanto, el que cae en el ateísmo está cerrándose tanto a una realidad que es una realidad muy elocuente, ¿verdad? La creación, el cosmos. Pero siempre hay que valorar las circunstancias en que está esa persona que se dice atea. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y se ve que Juan Antonio tenía alguna duda. ¿Sí, Juan Antonio? Padre, lo que yo he visto es lo que a veces no nos damos cuenta nosotros a nivel de pecado, es por ejemplo, en los pecados de omisión, en las cosas que nosotros podemos ayudar. Sí, ¿Ayudamos? Es cierto. Los pecados de omisión, poco a poco, conforme la gente se acerca a Dios, va descubriendo que existen. Antes ni se lo plantea. Ajá, y otra cosa, muchas veces por la misma cultura uno, el escándalo no sabe qué tan grave es, por ejemplo. Sí, porque el así escándalo es. puede ser con miembros de la familia, con amigos y ese tipo de cosas. No sé si nos puede hablar un poquito ahí, padre. Oye, por eso es tan importante la formación de la gente, ¿verdad? Porque se va afinando poco a poco a través de los retiros mensuales, de los cursos de retiro, de la dirección espiritual, de la confesión. De modo que alguien que va de verdad con sinceridad a esos medios de formación, pues lógicamente se da cuenta, ¿verdad? De qué pecados de omisión tiene, cómo los ha justificado, o cómo el ambiente le ha ido permeando y empieza a defenderse. Muy bien. Ricardo. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. Aquí con dos preguntas. Una, el tema de las redes sociales, donde muchas veces se publican, pueden ser cosas ciertas, falsas, sobre todo por personajes públicos, por ejemplo, de nuestro presidente, etcétera, etcétera. Y uno a veces comete el pecado de darles seguimiento o trasladarlas a otras personas, desconociendo. Bien, entonces todos estamos obligados a respetar la buena fama de los demás y uno no puede dar publicidad a los pecados ajenos. Entonces las redes sociales son muy peligrosas por eso, ni dejarse llevar por rumores. Ahora, los actos públicos de la gente que está en la vida pública se pueden juzgar sin juzgar sus intenciones, precisamente porque son actos públicos de gente que está en la vida pública. Funcionarios. El otro tema son estas cadenas que vienen y si usted reza una Ave María y en 10 minutos va a tener, etcétera, 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 etcétera. Eso es una superstición. Eso no hay que seguir esas cadenas, porque además le dicen a uno, si usted no se la pasa a alguien, le va a caer una desgracia. Eso es una superstición, eso está prohibido.
Correcto. Pues muchas gracias, don Mario. Buenas noches. Bueno, que descansen. Rezamos el Ave María y terminamos nuestra clase. Parece que había... sí, quienes no están en el chat, por favor contacten al 50 21 21 21 y se les añadirá en el chat para avisarles y enviarles el material que haga falta. Muy bien. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Gabriel, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Santa María, esperanza nuestra, asiento de la sabiduría, ruega por nosotros. Bueno, que descansen, buenas noches a todos. Mario, buenas noches. Muchas a todos. Feliz noche. Buenas noches. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias.